Bueno, vamos a dar unas palabras entre Mihai y Arbit. Y el tema que quiero tocar ahorita, aunque estaba pensando hablar acerca de Seferat HaOmer, un poquito de cómo empezaron las costumbres de luto, porque originalmente Seferat HaOmer era considerado casi hasta como un Hol HaMoed. Era como un Hol HaMoed que pasaba desde Pesach hasta Shavuot. Entonces el Ramban escribe de manera muy elevada de lo que ocurre en estos días de Sefirat HaOmer. Son días de elevación espiritual completas. Entonces, pero bueno, voy a pasar mejor, quiero hablar de otro tema. Justo ahorita esta es la semana de Yom HaZikaron, el día del recuerdo de las personas, de los soldados caídos y los caídos en el terrorismo. El miércoles eso, y el jueves es Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia de Israel, que es justo uno de los días que también se celebran en esta semana, cosa que, como hemos dicho, aquí en la diáspora es muy difícil sentirlo, porque en la diáspora estamos acostumbrados a que pues, esto no se menciona, no se habla, no se dice. En Israel es una fiesta muy, muy grande. Incluso estos días se paraliza Israel. El día de Yom HaZikaron y el día de Yom Ha'atzmaut se paraliza. Entonces quisiera como que traer un poquito de contexto al por qué llegamos a este punto en el que estamos hoy en día, donde se tiene una división tan grande, donde existe por un lado una fiesta tan grande en Eretz Israel, y todos los que estamos en la diáspora parece que seguimos un judaísmo diferente. Tenemos otras festividades, otros minhagim. Entonces quisiera aclarar un poco ese punto. Y todos realmente viene de varios puntos. Podemos atacarlo por varios puntos. Uno es el tema del sionismo y su fundación, y otro es el tema del galut y lo que hace el galut con el judaísmo. El galut lo que hace con el judaísmo es que lo diluye. Obviamente no existe un judaísmo completo en el galut, no puedes, por más que quieras, por más que cumplas todo, Jumbrot, al máximo 100%, no puedes cumplir toda la Torah, porque la Torah fue hecha para la tierra de Israel. Entonces, todo lo que tenga que ver con Maasrot, todo lo que tenga que ver con PA, Orla, todo lo que tenga que ver con el campo, por ejemplo, no existe fuera de la tierra de Israel. Todo lo que tenga que ver, o incluso la misma mitzvah de Yishuv Eretz Israel, es algo que pues obviamente solo puedes cumplir viviendo. Yishuv Eretz Israel es la mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Existen tres componentes. El Ramban Nachmanides explica que existen tres componentes a esta mitzvah. La primera es conquistarla, en otras palabras, sacar de ahí a los residentes que no somos nosotros, ¿no? La segunda es no dejarla estar sola. No es como que ya saco a los demás y me voy a Francia porque está más cómodo la vida allá. No, o que lo saco, pero ahora habito. Y habitar en ella es la siguiente, es como que adquirir conquistarla puede ser adquirir también terrenos. Cuando una persona compra, incluso que no va a vivir allá, pero compra un terreno en la tierra de Israel, cumple la mitzvah de Yishuv Eretz Israel, mitzvah de la Torah. Y la Mejiltá dice que una persona que vive en la tierra de Israel se considera como que cumple la Torah completa. También la Gemara en Masejet Ketubot, en la página 110, y el Rambam lo trae al final de su Mishneh Torah en Ilhot Melachim u'Melechamot. Él trae importancia. Todos los sabios dijeron muchas cosas impresionantes de la tierra de Israel. Quien camina en la tierra de Israel se hace sabio. Quien camina 4 pasos en la tierra de Israel se perdonan todos sus pecados. Una persona que vive en la tierra de Israel, es mejor vivir en la tierra de Israel llena de Goim que Hutz Laaretz llena de Yehudim. O sea, cosas impresionantes. El que vive fuera de la tierra de Israel es como si no tuviera Dios. O sea, cosas impresionantes. Véanlo ahí en el Rambam, en el Ilhot Melachim u'Melechamot, creo que es capítulo 11. Puedo estar mal, pero es impresionante lo que escribe el Rambam de la importancia de vivir en la tierra de Israel, y que por eso nuestros patriarcas desearon y ansiaron tanto vivir en la tierra de Israel. Por eso Moshe Rabbeinu pidió tanto y ansió tanto vivir en la tierra de Israel. No es algo simplemente que no sabía lo que estaba hablando, sabía lo que estaba hablando y él quería vivir por alguna razón. Entonces, esa ansia, digamos, de vivir en nuestra tierra, estar en nuestra tierra, siempre ha existido. Sin embargo, debido a la importancia tan fuerte que tienen, es que existe también esa fuerza equivalente en el galut para evitar que el yehudí salga de ahí. Por lo tanto, incluso a pesar de que exista este constante desprecio, este constante golpeo, que nos golpean constantemente en las naciones. O sea, sí, un tiempo puedes vivir bien, empiezas a vivir muy bien, y de repente, ¿qué pasa? Las naciones te recuerdan: espérate, este no es tu lugar.
aquí no es tu lugar. ¿Y qué podemos hacer cuando hacen eso? Bajar la cabeza, decir, tienes razón, perdón, ¿no? O sea, y la mayoría del tiempo los Yudim han vivido como personas de segunda clase, como ciudadanos de segunda clase, obligados a pagar más impuestos, no podían asistir en la calle cuando hay ciertas horas, o sea, todo tipo de problemas, de hecho, porque eran usureros muchas veces los Yudim, porque no se les permitía otros negocios. Se les prohibía ciertos negocios a los Yudim y donde sea que les prohibían, ellos se iban a otra cosa y prosperaban, ¿no? Y entonces, y es lo que sigue pasando hasta hoy en día, ¿no? Donde el Yudim se mete, prospera esa área de negocio. Pero siempre ha sido así. Y el Yehudí no ha tenido otra más que bajar la cabeza y a pesar de todo eso, no vuelve a su tierra madre. Hay muchos que sí, deben saber la cantidad de jajamim que intentaron volver a tierra de Israel a pesar de arriesgar sus vidas, como el Gaón de Vilna, como el Ramban Nachmanides y todos sus alumnos de ellos dos. Ellos insistieron a tus alumnos que se fueran a la tierra de Israel por la importancia que tiene. El Or HaHaim HaKadosh, el Rambam intentó vivir en la tierra de Israel, pero estaban secuestrando constantemente a los jajamim, por eso fue que se fue a Egipto. No pudo vivir en la tierra de Israel, pero lo intentó. Tenemos también, por ejemplo, el Hatam Sofer, tenemos a Ibn Ezra, tenemos a Rabbi Yehuda, a Leví. O sea, tenemos una cantidad impresionante de jamín que arriesgaron sus vidas porque en ese momento no era como ahorita. Tomas un avión, 18, 20 horas y llegas a la tierra de Israel, ¿no? No, en ese momento era arriesgar tu vida en días, meses, semanas, dependiendo de qué tan lejos estuvieras. Meses de viaje, años de viaje y quién sabe si llegabas. Y si llegabas, quién sabe qué encontrabas, porque eran las cruzadas. Investiguen toda la historia de la tierra de Israel durante estas últimas décadas y era imposible, incluso que tú quisieras vivir en la tierra de Israel. Y aún así, a pesar de todo eso, los Jamim intentaron, se esforzaron por hacerlo. ¿Por qué? Por la importancia tan grande. En los 1800 se fundaron los primeros Yishubim en Eretz Israel. ¿Por quiénes? Por Hasidim. Los Hasidim de Europa, por ejemplo, el Rebbe de Gur era un fuerte... pedía que hicieran aliyah. También los alumnos de Gaón de Vilna fueron los primeros yeshuvim que empezaron, principalmente comunidades ashkenaziot, comunidades de Hasidim, fueron los primeros que empezaron a llegar a tierra de Israel y comprar las tierras de los árabes por precios muy bajos. ¿Por qué? Porque eran pantanos. La tierra de Israel, cuando no están sus habitantes, como dice la Torah misma, no lo reconoce, no les da nada. Se queda vacía y dice el Ramban, esto no es una maldición, esto es una bendición. Cuando le dice ahí, y la tierra estará desolada, esto no es una maldición, es una bendición. ¿Por qué? Porque no estás tú. Y para que no la tomen y para que no tomen provecho de ella, se hace desolada. Y eran pantanos cuando llegaron los Yehudim, los primeros Yehudim en los 1800, a comprar las tierras por nada. ¿Por qué? Porque no valía nada, porque no podías plantar nada. Y llegó su pueblo, ¿y qué hizo la tierra de Israel? Rejuveneció, volvió a vivir, volvió a la vida. Y fue algo que en verdad impresiona a todo el que lo ve. Las fotos satelitales de los primeros años que se podían tomar fotos satelitales a la que hay hoy en día la tierra de Israel no tiene comparación. Cómo la tierra ha florecido, cómo con los desiertos se han hecho lugares efectivos para campos. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó el movimiento sionista también a la par. A los 1800, cuando muchos Yehudim empezaron, el movimiento sionista. ¿Quiénes eran el movimiento sionista? Eran también Yehudim, pero no religiosos. No solamente no religiosos, sino eran comunistas, socialistas. ¿Qué son ellos? ¿Qué creían básicamente? Creían en el Estado, creían en la política, creían en toda la basura que otro Yehudí también inventó, que es el comunismo. ¿Mandé? Fue muy fuerte el movimiento sionista, 100%, fue muy fuerte. Lo que yo voy es quiénes eran primeros. Eran personas que tenían ideales no de acuerdo a la Torá, no solamente no de acuerdo a la Torá, sino en contra de la Torá. Pero amaban mucho la tierra, y ahorita voy a eso. Pero en sus fundamentos eran ese tipo de personas. Por ejemplo, el fundador del movimiento sionista, Theodor Herzl, era una persona que posiblemente nunca visitó una sinagoga en su vida. Su primera idea, aunque hay debates que dicen que no es verdad, pero lo escuché de una fuente confiable que dice que su primera idea, él lo que quería era evitar el antisemitismo. Él decía, a ver, ¿cómo le puedo hacer yo para que ya no seamos perseguidos? Ya, entonces, la primera idea, ¿cuál es? Ya sé, vamos a convertirnos todos al cristianismo. Y esa fue su primera idea, que nos convirtamos todos al cristianismo, así ya nos van a dejar en paz. ¿Qué fue lo que pasó? Vio a una persona que estaba completamente asimilada, cristiano en lo que tú quieras, sufriendo antisemitismo. Dijo, no, por aquí no va. No es la solución. Entonces, ¿qué necesitamos? Un Estado. ¿Cuáles fueron sus primeras soluciones? Mira, la tierra de Israel está padre, pero si está muy difícil la cosa, pues también podemos probar allá por Argentina o por África, pues lo que funcione, ¿no? Solo que su idea, ¿cuál era? Un Estado
de judíos, un Estado para los judíos, para no sufrir antisemitismo. ¿Por qué? Porque estaba completamente, no había religión para nada en su vida, ni en sus papás, era una persona completamente asimilada. Y entonces él fue el fundador de este movimiento idealista de fundar algo para el pueblo de Israel para escapar del antisemitismo. Entonces, el primer consejo sionista, cuando esto empezó a agarrar más vuelo entre este fanatismo, de los judíos son muy fanáticos, de lo que sea, de lo que les propongas, ellos vamos, ¿no? Y el problema es que es lo que se les propuso, en lugar de judaísmo, que se les propuso comunismo, se les propuso sionismo, comunismo, perfecto, vamos a ser un país comunista en la tierra de Israel, o donde se presente, pero me gusta, afortunadamente la mayoría de los Yehudim en el consejo sionista sí votaron a favor de la tierra de Israel, ¿no? Como que sí existe un vínculo, sí existe por más alejado que esté, existía ese vínculo. Ahora, debido a esto, debido a que en su fundamento el movimiento sionista era un movimiento antirreligioso, como las mismas bases del movimiento lo establecía, de que nosotros no tenemos nada que ver con religión, nosotros somos puramente el movimiento para un estado político. Ese era debido a esto. El mundo haredí, el mundo ultraortodoxo, rechazó completamente este movimiento, el movimiento sionista. Y tiene razón de ser. La razón de ser es que, pues, oye, estás en contra de nosotros, básicamente. ¿Cómo podemos identificarnos con algo que la definición de ese algo va en contra de lo que yo soy? Entonces, ciertamente tuvieron razón de no identificarse con este movimiento. Sin embargo, hubo varios rabanim que dijeron, está bien, entiendo lo que tú estás diciendo, sin embargo, si no somos parte de este proyecto desde el inicio, parte del proyecto que los sionistas tienen de reconstituir un estado para nosotros, para los Yehudim en nuestra tierra, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un estado completamente secular, en un estado que no tenga religión. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos abstenernos de ir. Entonces, si los únicos que están al mando son los sionistas antirreligiosos, porque son los que están ahí presentes, porque son los únicos que están dispuestos a hacer algo, ¿qué va a pasar? Pues el estado que se va a crear va a ser un estado completamente antirreligión. ¿Y qué pasó? Eso pasó. El Rab, el de Lema Ben Semejá, que falleció en el Holocausto, que él era de esta idea, él era de la idea de que no, hay que oponerse al Estado sionista, etcétera, pero después cambió de opinión, de decir, pues sí, si nosotros no estamos ahí con ellos, si no vamos y somos parte de la solución, entonces esto se va a quedar completamente desolados de religiosidad. Tenemos que ir nosotros, los religiosos, apoyar, ser parte de ellos, porque a final de cuentas tienen un mérito muy grande. El hecho de que les haya permitido el creador del universo vivir en su tierra, significa que tienen un mérito muy grande. ¿Y cuál es ese mérito que tienen? Tienen un mérito del amor por la tierra de Israel, del amor de querer trabajar la tierra de Israel. Entonces, en lugar de rechazarlos, hay que unirnos a ellos. No nos vamos a decir sionistas, porque no somos sionistas, porque no estamos antirreligiosos, pero vamos a unirnos a ellos con sus fundamentos de querer cumplir esta mitzvah, y a través de acercarnos a ellos, a través de este movimiento de querer estar juntos, pero no revueltos, de querer ayudarlos, de querer ser parte de la formación, vamos a crear un estado religioso, y vamos a ayudarlos a poco acercarse a la religión. Sin embargo, la mayoría de los rabanim no siguieron esta línea y se creó una división tan fuerte que hoy en día se puede ver muy marcada en la tierra de Israel, en donde, si ustedes ven aquí a los judíos que no son religiosos en cualquier lado, no existe un nivel de irreligiosidad y de odio hacia la religión como lo existe en la tierra de Israel. ¿Por qué? Justo por este mismo sentimiento que hubo y que existió y que empezó, en los fundamentos del Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora no existe ninguna posibilidad de influencia en algunas personas seculares. ¿Por qué? Porque ellos ven a los religiosos como completamente el enemigo. Entonces, lo que yo les invito, con esto voy a terminar, porque realmente es una clase completa de historia y una clase completa de dónde empezamos y a dónde vamos, por qué estamos, pero muy poco tiempo el que tenemos ahorita. Entonces, los invito a realmente estudiar la historia, entender por qué pasó esto, por qué hoy en día llegamos al punto en donde ya no existe realmente un sentimiento de buscar la verdad. Ya no existe un sentimiento de, a ver, ¿cuáles son los argumentos de este y cuáles son los argumentos de este? Hoy en día solamente existe un sentimiento de, yo soy parte de este movimiento, y eso es lo que pasa cuando el judaísmo se vuelve parte de un ismo. Ahora yo soy sionista, o yo soy comunista, o yo soy siempre que empiezan los istas, ahí empieza ya la fracturación, la división. Si en lugar de eso nos decimos somos judíos y quiero escuchar, y quiero entender, y quiero poder compartir, puedo escuchar cuál es la halajá, las cosas van a cambiar. Entonces, con eso termino, que tengamos el mérito de simplemente... Sí. Por ejemplo, todo lo que hablaste tú, entiendo ya tu postura respecto del día y así.
para el día de Yom Ha'atzmaut, acá en el servicio religioso, ¿cómo se va a oficiar?